Hola niños y niñas, ¿cómo están? Ojalá que se encuentren súper bien, como siempre. Eh, Vamos a empezar con una nueva materia. Nos vamos a saltar una parte de la unidad 4 que tiene que ver con publicidad y propaganda porque prefiero verla un poco después, sobre todo porque estamos en tiempo de campaña para las votaciones del apruebo o rechazo de la nueva constitución. Entonces, cuando estemos más cerca del momento de la votación, preferiría ver esa materia para que analicemos de mejor manera. Así que me voy a saltar una parte y después retomamos, ¿ya? Esta es de la unidad 5 y se trata sobre narraciones de terror, ¿ya? Entonces, primero tenemos que recordar y contextualizar que estamos dentro del género narrativo. Ya, como yo siempre les digo, hay tres géneros principales que se crearon o se categorizaron, digamos, en la época de Grecia antigua, siglo V a.C. aproximadamente. Aristóteles, ya uno de los griegos más importantes por ser un pensador, un filósofo muy importante, ya Aristóteles en su libro La Poética definió tres géneros, ya tres tipos de literatura que son los que marcan en el fondo la mayoría de los textos. Ya obviamente con el tiempo han ido variando, habiendo distintos subgéneros o distintas subcategorías dentro de esto, pero siguen siendo considerados los más importantes y a través de los cuales se clasifica todo, aún, ya imagínense, 2500 años después, ¿ya? Bueno, entonces son tres. Primero tenemos la poesía, ¿cierto? Que es el género lírico, donde se busca expresar emociones. El género dramático, el que es el que acabamos de ver, de las obras de teatro y obras dramáticas, que lo que buscan es ser expresadas o actuadas sobre un escenario. Y el género narrativo, que es mi favorito en realidad, y que es aquel que considera todos aquellos textos que buscan contar una historia, relatar algo a una audiencia o a los lectores. ¿Ya? Entonces el género narrativo incluye todos aquellos textos que cuentan historias, ya sean cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, etcétera. ¿Ya? Hay varios subgéneros de este tipo de textos. Ya está la ciencia ficción, la literatura romántica, la literatura de terror, como vamos a ver ahora. Han habido históricamente algunas literaturas realistas, etcétera. Lo vamos a ver con más detalle mucho más adelante, ¿ya? Pero sí es importante considerar que existe un contexto donde se crean este tipo de narraciones. Ya depende mucho del contexto histórico, el tipo de narraciones que se crean, ¿ya? Todos los textos narrativos ya tienen 5 elementos fundamentales que hemos ido viendo con el tiempo. El primero es el narrador, que ya hemos estudiado, que tiene que ver con el narrador omnisciente, el testigo, el protagonista, o sea, esta voz que nos cuenta la historia, la analizamos ahí quién es la persona que está contándola, o si es un personaje o no lo es. También tiene, por supuesto, personajes que hemos analizado si es que son el principal, secundario, ¿ya? O el nivel de profundidad con el que se trabaja el personaje, si es que va cambiando a lo largo de la historia o no. Ahí se hacen distintos análisis. Están los acontecimientos, que son los hechos que ocurren dentro de la historia y que vamos a trabajar hoy día por cómo se ordenan. Y el tiempo, que es en qué momento pasó y en qué orden también se presentan los acontecimientos. Los vamos a ver también hoy día con un poco más de detalle. Y finalmente el espacio o el ambiente, ya que es el lugar donde ocurren los hechos y también el aspecto psicológico que envuelve a los personajes. ¿Ya? Eso también lo hemos visto un poco, pero de ahí vamos a ir analizándolo con más detalle. Aunque hoy día, como les digo, nos vamos a enfocar más que nada en acontecimientos y tiempo. ¿Ya? Bueno, este subgénero de misterio y de terror ya ha existido desde siempre. Siempre han habido historias de terror a lo largo de la literatura en general. Sin embargo, disculpen, se me cayó un vaso. Sin embargo, surgió con mayor
fuerza o se expresó de mayor manera a finales del siglo XVIII con una corriente que se llama literatura gótica. ¿Ya? Literatura gótica tiene que ver un poco con lo que ustedes pueden conocer como ser gótico, ya estos que se visten de negro, que usan todo ese tipo de cosas, pero es un periodo histórico que surgió por ahí por el romanticismo en el siglo XVIII, ¿ya? Y el mayor exponente que hay de misterio y terror se llama Edgar Allan Poe. ¿Ya? Por él le puse Edgar a mi gato, porque tiene un cuento que se llama El gato negro, de hecho. ¿Ya? ¿Y qué es la literatura gótica? Vamos a ver ahora. Bueno, como les decía, una literatura que surgió en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Es una expresión emocional frente a la racionalidad de la ilustración. Esto tiene que ver con el periodo histórico, ¿ya? Durante el siglo XVIII se dio un movimiento que se llama la Ilustración, que buscaba a través de la razón, de ser muy objetivos y darle una gran importancia a la ciencia, ¿ya? Buscar como las verdades del mundo. Era muy racional y muy poco emotiva. Y siempre que hay un movimiento, después surge otro que va en contra, ya que como que se revela frente a eso. Y en este tiempo surgió el romanticismo y el gótico, ya que buscaban como expresar la emocionalidad, lo interior de las personas, analizar más como la subjetividad y las emociones, ¿ya? Por lo tanto, una literatura que es muy melodramática, muy exagerada, se exageran los personajes, también las situaciones en las que se vive, se usan muchos aspectos sobrenaturales que ayudan al misterio, el terror y el horror. ¿Ya? También se usan los lugares, el ambiente, podríamos decir, que se muestra en este tipo de literatura, siempre son lugares abandonados, exóticos, melancólicos, así como tristes, desolados, como ruinas pueden ser, y situaciones y elementos grotescos, ya desagradables, fuertes, ¿ya? Eso era como al principio, ¿ya? A finales del siglo XVIII surgió este tipo de literatura. Sin embargo, después fue avanzando y en la segunda mitad ya del siglo XIX se empezó a cambiar un poquito cómo se hacía literatura de terror, porque antes había monstruos tipo Frankenstein, ¿ya? El monstruo de Frankenstein surgió en esta época, primera del gótico. Ya entonces había un monstruo físico que asustaba y causaba terror en las personas. Los vampiros también, muchas historias de ese tipo surgieron en esa época. Pero después, mientras iba avanzando, el terror se empezó a hacer más psicológico. Ya se empezaron a meter en la psiquis y en la mente de las personas y se tomó esa dirección como introspectiva de analizar como por dentro. El miedo era ya como de volverse loco, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como meterse mucho en la psicología de las personas y a partir de eso causar miedo. Lo que era mucho más terrorífico para las personas porque no se podían escapar de estas situaciones. Ya, o sea, uno si piensa en un monstruo es como ya voy a correr y me alejo. O no voy a ir a una casa abandonada. Pero cuando te tratan de meter miedo de que tú te puedes volver loco o que está dentro tuyo el problema, claro que asusta mucho más porque no se puede escapar de eso. ¿Ya? Vive dentro de uno. Entonces, en esta época es más que surge Edgar Allan Poe, ¿ya? Él va mucho dentro de la psiquis de los personajes. Para eso usa un narrador protagonista generalmente, no siempre, pero muchas veces usa el narrador protagonista, el que cuenta su propia historia, ya que así puede expresar todo lo que está sintiendo y pensando el personaje dentro de su propia mente. ¿Ya? Entonces, Edgar Allan Poe, vamos a ver ahora con más detalle, es este es un dibujo de este hombre aquí, viste al tiro del ambiente súper como tétrico, un cementerio, el árbol así sin hoja, el cuervo, el gato negro, ¿ya? Siempre todo en el gótico es como con esta estética, esta imagen. Ya, él vivió entre 1809 y 1849 en Estados Unidos, ya, así que vivió solo 40 años, bastante joven murió.
fue uno de los mayores exponentes de la literatura gótica y el romanticismo. No solamente escribía cuentos, sino que también escribía ensayos y poesía. Ya, pero se hizo más famoso que nada por los cuentos. De hecho, es uno de los que impulsó el relato corto. Ya, contar historias cortas y que fueran igual súper llamativas. También fue uno de los primeros escritores que trató de vivir a partir de sus creaciones, o sea, de ganar dinero a partir de solo escribir. No tenía otro trabajo. Ya, pero no le fue muy bien. Realmente murió bastante joven y bastante empobrecido. Ya no tuvo mucho dinero, además consumió bastante drogas como alcohol y otras que lo dejaron bastante mal. Aparte de esa época había muchas enfermedades como la tuberculosis. De hecho, su esposa murió de tuberculosis. Que su esposa además es un poco cringy, un poco malo, porque su esposa era su prima, que en esa época supongo que se daba más, y era muy joven. De hecho, creo que se casó con él cuando tenía como 13, 14 años. Así que supongo que también en la época se daba más, ya, pero igual medio extraño. Pero bueno, tratemos de analizar como su literatura dentro de todo. Fyodor Dostoyevsky, que es uno de los filósofos más importantes del mundo, un ruso, ya describió a Edgar Allan Poe como uno de los mejores escritores de fantasía, ya porque describe con mucho detalle, con mucha precisión, situaciones increíbles y fantásticas, pero logra convencerte de que pueden pasar, de que son cosas realistas dentro de todo. Entonces juega mucho con esa línea entre la ficción y lo realista, ¿ya? Lo que da más miedo aún, porque como que te convence de cosas que pasan, que son terribles y de terror y que podrían pasar en la vida real, ¿ya? Entonces por eso es muy destacado. Y Edgar Allan Poe hace un análisis de la psicología humana increíble que traspasa a sus relatos. Ya lo que les decía antes, que se mete mucho en la mente de los personajes y logra transmitirlo de una manera bastante interesante, que vamos a ver más adelante en algunos cuentos. Ya. Y él para escribir sus cuentos tenía ciertos métodos, algunas cosas que decía que siempre tenía que hacer, ¿ya? Que aparece en un texto del libro, que si quieren pueden revisar después. Ya, él decía primero que siempre que uno inicia escribiendo una historia que que quiere empezar a contar un cuento, siempre tiene que tener muy claro cuál es el final, el desenlace. Ya no puede empezar a escribir sin saber cómo va a terminar esta historia. ¿Por qué? Porque solo así todos los acontecimientos y todas las cosas que yo me voy metiendo en mi historia tienen un sentido y tienen causalidad. Ya, o sea, cada cosa va armando este final. Ya todo tiene un propósito. Porque si yo empiezo a escribir a tonta y a loca sin saber cómo voy a terminar mi historia, quizás empiezo a contar algo y después no hago nada con esa información y eso es mala escritura, ¿ya? De hecho hay una idea también en el cine que decían, por ejemplo, si empiezas una película y muestras al principio, en las primeras escenas, que hay una espada en la pared, en algún momento tienes que hacer algo con esa espada, no puedes ponerla porque sí. Ya todo tiene que tener un sentido y un propósito, eso creía él. Y yo creo que lo hace muy bien él en sus cuentos. Se nota que están bien planificados. Ya también siempre hay que considerar cuál es el efecto que quieres lograr en los lectores, qué quieres hacerlos sentir, ya cuál es el ambiente psicológico que quieres representar, ¿ya? Entonces, primero él planeaba qué es lo que quería hacerlo sentir: terror, pena, alegría, casi nunca es la alegría, pero extrañamiento, miedo, nerviosismo, qué es lo que quieres que sienta la persona, y a partir de eso eliges qué acciones y qué situaciones y cómo narrar tu historia para lograr entregar ese efecto de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces todo era muy planificado. ¿Ya? Él decía que no podías dejar nada a la intuición ni al azar, sino que debe ser planificado, programado y pensado casi con la misma exactitud con que se desarrolla un problema matemático. ¿Ya? Entonces él no llegaba y se ponía a escribir solamente, no era una inspiración divina y se ponía a escribir, sino que planificaba mucho, trabajaba en sus textos. ¿Ya? Eso es muy importante, si es que a alguno de ustedes les interesa escribir historias. ¿Ya? Y a partir de estas historias que vamos a leer de Edgar Allan Poe, vamos a ver ahora un contenido de el género narrativo que no es específico de la narrativa de terror, sino que es ya de toda la literatura un poco más moderna o contemporánea, que empezaron a jugar un poco con cómo se maneja el tiempo y los acontecimientos.
¿Ya? Vamos a verlo ahora con detalle. Entonces, primero hay que considerar que hay 3 tiempos, ya que tenemos que ver. Primero, el tiempo referencial histórico. ¿Qué es esto? Es el tiempo o momento histórico donde ocurren los acontecimientos, ¿ya? El contexto histórico en el que pasa. Por ejemplo, si escribo una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, ese es mi referente histórico, ¿ya? Ese es mi tiempo referencial histórico, la Segunda Guerra Mundial, el año 1940, qué sé yo. Ya, entonces siempre que uno escribe o siempre que lee una historia, puedes identificar en qué época más o menos está ocurriendo esto. Luego tenemos el tiempo de la historia, que es cuando ordenamos de principio a fin los acontecimientos. ¿Ya? Esto pasó primero el inicio, después viene el desarrollo y el desenlace. ¿Ya? Ordenamos todos los acontecimientos de inicio a fin. Inicio, desarrollo, fin. Y luego viene el tiempo del relato, que lo vamos a explicar con mayor atención en la próxima diapositiva. Ya, pero es el orden que el narrador le da a los hechos, en el orden en que nos cuenta los hechos, porque no siempre los cuenta inicio, desarrollo, final, sino que hay muchos momentos, sobre todo en la literatura moderna, y que se usa mucho en el cine también, ya en el que nos cuentan algo que pasa primero en el desarrollo y después va al inicio y vuelve. ¿Ya? O nos muestra el final de la historia primero y después nos muestra cómo se llegó allá. ¿Ya? Entonces es el orden en el que nos cuentan la historia, que a veces es igual al tiempo de la historia, y el tiempo del relato a veces es igual al tiempo de la historia cuando se cuenta de inicio a fin, pero a veces es distinto. Para eso existen 3 clasificaciones sobre el tiempo del relato, ya como cómo se cuenta los hechos. Entonces tenemos una historia normal con inicio, desarrollo y desenlace. ¿Ya? Ese es el orden de la historia, ¿cierto? Inicio, desarrollo, desenlace. Cuando la historia se cuenta de esta forma, de inicio, desarrollo, desenlace, en ese orden, le llamamos ab ovo. Estos nombres son un poco extraños, son latinos, ¿ya? Entonces, o sea, de la lengua del latín. Entonces son nombres raros, pero en verdad son súper intuitivos también. ¿Ya? Ab o significa desde el huevo o desde el inicio. ¿Ya? Entonces la historia se cuenta de inicio, pasa por el desarrollo y llega al desenlace, el orden normal. Ab ovo es el nombre normal de una historia, el orden normal de una historia. ¿Ya? Pero hay otras veces en el que la historia comienza en la mitad. Ahí se llama in media res. ¿Ya? Entonces, tomamos la historia desde algún punto del desarrollo, no tiene por qué ser justo la mitad, ¿ya? Pero desde algún punto del desarrollo tomamos la historia, nos muestran algo y después se vuelve al inicio para mostrarnos cómo llegaron allá y llega al final, pasando por este punto en el que inició. Y finalmente se puede ordenar desde mostrándonos primero el final o el desenlace. Ahí se llama in extrema res, ¿ya? Res es cosa en latín, ¿ya? Entonces como en medio del asunto, en medio de la cosa o en el final o extremo del asunto o extremo de la cosa. ¿Ya? Entonces ese es cuando nos muestran algo del desenlace primero, volvemos al inicio y nos cuentan cómo llegamos a ese desenlace tan terrible. Generalmente es algo como choqueante, no siempre es terrible en verdad. ¿Ya? Pero se usa mucho como para llamar la atención de los lectores o de las personas que ven la serie o película. Ya nos muestran como una escena cuática e importante del final y después nos muestran cómo llegamos ahí. Nos muestran desde el inicio de la historia, por ejemplo acá, no sé, alguien muere y están todos llorando y es como que está todo terrible y de repente empiezan desde el principio, donde están todos bien, normal y ahí decimos, ¿cómo llegamos a esto terrible que pasó? Y ahí nos empiezan a contar la historia, ¿ya? Entonces estas son técnicas de relatar las historias, por eso se llama tiempo del relato, ¿ya? Y que se usan mucho en la literatura moderna porque llaman la atención, lo hacen más interesante y nos sorprenden un poco, ¿ya? Entonces traten de aprenderse estos nombres, los vamos a ir repitiendo bastante de aquí en adelante, pero como les digo, el nombre es enredado, pero en verdad no es tan complejo la idea, ¿ya? Y hay que usar la lógica. Medio, in media, ¿ya? Entonces desde el medio. Extrema es como el final, desde el extremo, ¿cierto? Y ab ovo, bueno, ovo es huevo, entonces como desde el principio, desde el inicio, el nacimiento. Entonces, ab ovo de inicio a fin, in media res desde un momento del desarrollo y en extrema res empieza con el desenlace.
y luego nos cuenta toda la historia. Eso sería por la clase de hoy, chicos. Espero que haya quedado más o menos claro. Mañana lo vamos a repasar de todas formas en conjunto. Cuídense mucho. Un abrazo. Adiós.